evoluciona. Webvolution Media. ¿Qué tal? Muy buenos días, transmitiendo desde TV Morfosis, organizado por Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Webvolution te da la bienvenida. Estamos hoy aquí en instalaciones de Expo Guadalajara, precisamente para todo el mundo. Bienvenidos. Hoy inicia con alma y corazón. Bueno, pues hoy tenemos un tema que se llama inteligencia financiera. Muchísimas gracias al autor, al conferencista. ¿Qué me falta más? Coach de negocios. El señor Carlos Rodríguez, no. Carlos Contreras. Lo tengo aquí al aire, nomás que me está flasheando ya mi director. Okay. Carlos Contreras, conferencista, y hoy nos está acompañando con un tema que se llama inteligencia financiera, algo que nos sirve para todos. Alma Noemí García, bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Búho, Chava Núñez, Lalo de Dios, y con el invitado. Oye, aguantando el frío, la verdad, ahorita ya ves que está, pero estamos emocionados, transmitiendo, como dices, de TV Morfosis, y pues mucha gente, mucho movimiento, y pues ojalá que se acercaran para que conozcan a Carlos Contreras, un gran expositor, perdón. ¿Sí? Muy bien, pues hoy tenemos un tema muy especial para toda la gente. Yo creo que a todos nos compete lo financiero, Carlitos. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Ya? Pues bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Webvolution. Y te damos la bienvenida y pues vamos a entrar de lleno al tema. ¿Qué te parece? Claro, excelente. Pues bienvenida, Alma. Muchas gracias, Chava, también por estar aquí nuevamente. Un gusto. Compartiendo los micrófonos. Y sí, vamos a hablar precisamente de inteligencia financiera y lo que tú bien acabas de decir, Chava, un tema que interesa muchísimo a las personas, ¿sí? Y algo que yo estoy descubriendo, porque finalmente en cuestión de temas de dinero y en relación de los temas importantes de la vida, pues es algo que nunca dejamos de aprender, ¿sí? Y algo que yo estoy observando precisamente en estos talleres que estoy empezando a compartir con las personas, talleres de 3 días, yo soy el principal sorprendido de ver cómo la gente entra el primer día con muchas dudas, con muchas ideas tan equivocadas en relación al dinero, pero como tú dices, con esas ganas de decir, ¿sabes qué? Sí me gustaría que el dinero llegara a mi vida, que el dinero llegara en grandes cantidades. La experiencia de la prosperidad, de la plenitud de la vida es algo único, y a mí me sorprende cómo la gente después de 3 días, porque en total es un taller de 15 a 17 horas, de estar viendo todo lo relacionado a cómo atraer el dinero a tu vida, la gente definitivamente en el tercer día tú ves que se transforma. Yo le digo a la gente, lo que yo te prometo es que al final de este taller, cuando tú salgas allá afuera a la calle, te prometo que tú vas a salir y haz de cuenta como que te cambiaron de planeta y estás en un planeta totalmente diferente, porque todo lo vas a ver completamente diferente, precisamente en relación a las leyes que van rigiendo la obtención de riqueza y cómo funciona el dinero, porque es un desconocimiento total el que tenemos en relación al dinero. Estamos como ignorantes hacia lo financiero y oye, pero qué importante es, ¿no? Que pues sobre todo no importante, lo revolucionario que va a causar en nuestra vida, la revolución, el cambio y sobre todo, bueno, la entrada de billetes a la bolsa, me imagino que ha de ser una experiencia fantástica, ¿no? Más de lo que estamos acostumbrados. Así es, ¿sí? Así es, mucho más. Mira, ¿por qué yo di como un cambio en mi vida? Yo tengo aproximadamente 12 años dando conferencias y talleres, y siempre lo que yo buscaba era la transformación de las personas, que las personas transformaran su vida. Y hace aproximadamente unos 3 años, precisamente desarrollando una conferencia con las personas ahí enfrente, yo descubrí algo que a mí me cambió la vida, y a partir de eso empecé a dirigir todos mis esfuerzos hacia eso. Y es lo siguiente: cuando yo estoy con las personas y les pregunto ¿qué es lo que tú crees que cambia la vida de las personas? ¿Sí? Y yo se lo pregunto al auditorio y la gente dice, bueno,
pensar positivamente, cambiar nuestras ideas, otros dicen pues leer libros, otros dicen no, pues empezar a reunirte con otro tipo de personas. Yo les digo, ok, ¿tú has hecho eso? Y la gente me dice, sí, nosotros hemos hecho todo eso. Perfecto. ¿Tu vida ha cambiado? Y la gente dice, no. ¿Quién de los que están aquí quieren cambiar su vida? Pues obviamente la mayoría de la gente, si no todos, levantan la mano y le digo, ok, pero ¿por qué tu vida no ha cambiado? Si tú has leído, si tú has cambiado tu manera de pensar, si tú has cambiado tus amistades, si tú has emprendido negocios, si tú has hecho cosas diferentes, ¿por qué tu vida no cambia? Y les pregunto, ok, ¿es por falta de deseo? No. ¿Es por falta de voluntad? No. ¿Es porque le has dejado de echar ganas? Dicen, no. Ok, ¿qué es lo que hace que la vida de una persona cambie? Yo llegué a la siguiente conclusión y es el dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, Alma, empezaras a ganar 200, 250 mil, 300 mil, 500 mil pesos mensuales, ¿tu vida cambiaría? Ya me vi, sí. Claro que cambiaría. Entonces yo le digo a la gente, ok, si tú empezaras a ganar 200, 300, 500 mil pesos mensuales, ¿hubiera algo en tu vida que cambie? Y la gente me dice, por supuesto que sí. ¿Harías cambios importantes en tu vida? Sí. Y es algo que yo he descubierto. Sí fue sorprendente para mí porque yo todo el tiempo también perseguía la transformación de los seres humanos. Y cuando yo entendí que lo único que te cambia es tener cantidades importantes de dinero en tu vida, es cuando yo dije, por ahí nos tenemos que ir. Y a partir de ahí empiezo a dar tanto temas de relación de pareja, que es un tema también bastante importante, como del dinero. Y cuando yo lo comparto con las personas, la gente me dice, pues sí, efectivamente, lo que nos interesa es el amor y el dinero. Pero dentro de la mente estamos peleados, estamos divididos. O tengo amor o tengo dinero. Y luego ves a las personas y dices, espérame, o sea, no tienes ni una ni otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque no entendemos las leyes que rigen el amor y las leyes que rigen el dinero, sorprendentemente, son las mismas. Ok. Iguales, totalmente iguales. Son las mismas leyes. ¿Sí? Igual Sí. Aplica para la salud, aplica para todo, me imagino, ¿no? Claro, por ¿Sí? supuesto, para todos, ¿sí? Muy Y entonces, entrando al tema de inteligencia financiera, ¿dónde se desarrolla la inteligencia? La inteligencia se desarrolla en nuestro cerebro, ¿sí? Sí. Desde ahí proviene la inteligencia. Ahora, ¿cómo está diseñado nuestro cerebro? Les voy a dar algunos datos que a mí me impactaron y eso lo comparto en las conferencias de inteligencia financiera, y es lo siguiente. Primero, los científicos dicen que en nuestro cerebro hay más de 100,000 millones de neuronas, ¿sí? 100,000 millones de neuronas es una cantidad impresionante. O sea, ni siquiera nos podemos imaginar qué es 100,000 millones de algo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos en nuestro cerebro. Cuando la gente dice, es que traigo muchas cosas en la cabeza, yo le digo, sí, Pero trae tienes 100,000 capacidad, millones de sí. neuronas. Bueno, otros traen otra cosa, ¿eh? Acá como mi director, como nuestro... Sí. Ahora, te digo que traen. lo sorprendente de eso es que aparte de esas 100,000 millones de neuronas, Ajá. cada día aparecen literalmente de la nada 1,400 nuevas neuronas. ¿sí? De las conexiones, ok. Ajá. Sí, conexiones que se hacen. Exactamente, y van apareciendo y van apareciendo. Entonces, la gente, no sé si recuerdas, Alma, hace muchos años que decía la gente, por ejemplo, no fumes, porque fumar mata las neuronas y nunca más vuelven a aparecer neuronas. Antes se creía que las neuronas no se regeneraban. Los últimos estudios han demostrado que no, al contrario, las células no nada más, las neuronas no nada más se regeneran, sino literalmente van apareciendo más neuronas y más neuronas todos los días. ¿sí? Bueno, creo que es por el conocimiento nuevo, ¿no? Tú conectas neuronas cuando Así tienes conocimiento nuevo. Así y bueno, es. entre otros, ¿no? La sinapsis es en general. Así es. Todo lo que entra al cerebro. Claro, y es impresionante. Entonces yo le digo a la gente de manera de broma, mira, el día de mañana cuando te levantes, levántate tú con una sonrisa. Y cuando la gente te diga, oye, ¿por qué estás tan contento? Dile, estoy estrenando. ¿Qué? 1,400 nuevas neuronas. ¿sí? Vale. O sea, todos los días estrenamos. ¿Qué quiere decir eso? Que literalmente todos los días estamos más capacitados para ejercer más inteligencia y más inteligencia.
Entonces eso es contrario a la idea que tenemos. Yo escucho a veces la gente dice, ay, yo ya no carburo, o sea, ¿por qué? Porque ya estoy grande. Al contrario, entre más días pasen, tu cerebro tiene más y más y más neuronas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se supone que cada día estamos más capacitados para que nos vaya mejor en la vida. ¿Por qué no sucede eso? ¿Sí? Otra característica importante es que cada una de esas 100,000 millones de neuronas, más las 1,400 que se suman todos los días, cada neurona está interconectada hasta con 10,000 neuronas, cada una de ellas. La velocidad de conducción de la información llega a los 432 kilómetros por hora, es decir, es instantáneo. Exagerante. Instantáneo. El doble de un avión. Sí. Sí, total. O sea, impresionante. Entonces, la gente a veces dice, es que, no sé si han estado, por ejemplo, pasa mucho en ventas, estás con un prospecto y no sabes qué decirle. No encuentras las palabras y pasan 2, 3 días y dices, le hubiera dicho esto. Sí, le hubiera dicho esto. Dices, ¿por qué? Porque finalmente a nivel neuronal, ¿sí? Estamos diseñados para reaccionar inmediatamente. ¿Sí? Entonces, algo está pasando, algo está sucediendo. Otra característica, dicen los científicos, que estas neuronas, estas 100,000 neuronas interconectadas cada una de ellas hasta con 10,000 neuronas, todas ellas forman una red estructural 100 veces más compleja que toda la telefonía mundial. O sea, si pudiéramos visualizar toda la telefonía mundial, pues 100 veces todavía más complejo es lo que traemos todos los días cargando sobre nuestros hombros. Ok, impresionante. Sí. Otra característica es, si quisiéramos bajar la información que ya tenemos almacenada, los científicos dicen que se requerirían más o menos 20 millones de libros para escribir todo lo que tú ya sabes. O sea que tenemos más poder que una computadora. Claro. Porque ya ves que se van actualizando, pero esos archivos en el cerebro hacen que obviamente no somos computadora, pero tenemos la capacidad mayor que una de ellas. Así es, por supuesto. De hecho, se estima, por lo que tú dices, Alma, se estima que si al día de hoy, con todo el avance de la tecnología, se quisiera fabricar una computadora que simulara lo que nuestro cerebro hace, sí se pudiera hacer el día de hoy. Pero se requeriría una supercomputadora del tamaño de la mitad del territorio de los Estados Unidos para crear esa megacomputadora que simulara lo que puede hacer nuestro cerebro. Sí. La enorme capacidad. Sí, impresionante. Pero no lo usamos. Entonces, eso es lo que yo le digo a la gente. A ver, si tú pusieras a esa supercomputadora, esa megacomputadora de la mitad del territorio de Estados Unidos, si la pusieras a generar dinero, ¿cuánto dinero pudiera generar? No, pues impresionante. Si es de la mitad de los Estados Unidos, pues casi puede dominar el mundo. Entonces, sí, puedes crear para soportar un mundo entero. Exactamente. Okay. Y entonces, lo sorprendente es, si yo tengo una supercomputadora aquí arriba, esa computadora la pusiera a generar dinero, ¿por qué? Tú acabas de decir, generaría cantidades impresionantes. Pero ¿por qué esa computadora, la que yo tenga instalada aquí, genera 6,000 pesos al mes, 8,000 pesos al mes, 12,000, 20,000 pesos al mes? Es nada. La mínima. Ajá. Bueno, esto acorde a lo que tú le estás dando a tu cerebro, ¿no? Yo creo que si lo minimizas, el cerebro así actúa. Pero si lo engrandeces, pues igual, ¿no? Todo lo que puede manejarse en el cerebro, digamos como un impulso de desarrollo. Sí, pero voy un poquito más allá. Tú dices, ok, si yo tengo un cerebro capaz de generar enormes cantidades de dinero, ¿por qué mi cerebro no lo genera? Porque no conozco las leyes que rigen la acumulación de riqueza. Eso es todo. O sea, yo tengo una supercomputadora aquí arriba, pero desconoce cómo generar dinero. Es el programa, me imagino. Una aplicación, un programa que lo desconocemos y no lo aplicamos. Así es. Ok. Así es. Y entonces, cuando hablamos de generar dinero, es impresionante el desconocimiento que tiene la gente en relación a qué genera dinero y qué no genera dinero. ¿Sí? Por ejemplo, cuando aquí en este taller yo empiezo a compartir cada uno de esas leyes, pasan cosas que la gente dice, es que eso no es cierto. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, un avión.
¿por qué un avión vuela? ¿Sí? Entonces, oye, son toneladas y toneladas de metal. Uno pensaría, oye, el metal no vuela. Entonces, ¿por qué un avión con toneladas de metal puede volar? ¿Por qué? Porque el avión está alineado con las leyes de aviación, por eso vuela. O sea, las leyes de aviación no hacen una excepción con el avión para que el avión pueda volar, no. El avión descubrió cómo volar alineado con las leyes de aviación y por esa razón puede volar. Sí, por ejemplo, un barco, tú dices, oye, anteriormente los barcos eran de madera, ¿por qué? Porque la gente dice, ok, la madera o la gente de esos tiempos decía, bueno, la madera flota. Ajá, ¿sí? sí. Entonces, como la madera flota, los barcos tendrían que estar hechos de madera. Sí, pero si vemos los barcos hoy en día, los barcos, ¿de qué están hechos? No, pues es metal y fibra de metal. vidrio y sí. O sea, de metal y el metal no flota. Entonces tú dices, oye, ¿por qué el barco flota? Porque está alineado con una ley que se llama la ley de la flotación, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede muchas veces en la vida? Como yo no conozco las leyes, yo creo que no hago algo porque eso no me genera dinero. Y hago otras cosas que no me generan dinero, ¿sí? Y entonces estamos al revés. Cuando empezamos a conocer que el mundo está regido por leyes y si nos alineamos con esas leyes podemos hacer lo aparentemente imposible, que es lo que hace un barco, que es lo que hace un avión, entonces la gente empieza a tener resultados económicos de una manera muy rápida. Yo le digo a la gente que va a mis talleres, tú debes de esperar que en 3 meses tú ya estás duplicando, triplicando lo que estás ganando ahorita. ¿Por qué? Porque la verdad estamos ganando cantidades muy, muy pequeñas, de acuerdo, como tú dices, Alma, a nuestra capacidad. ¿Sí? Entonces, este es conocimiento, no es falta de capacidad. Así ¿Y podemos tocar las leyes o nos esperamos al taller? No, claro. Sí. Precisamente aquí vamos a tocar algunas leyes, de hecho son 15 leyes. 15. Aquí no, obviamente. Sí, sería muy... No nos da el tiempo, ¿por qué? Porque este taller son 17 horas y créeme que apenas me da así como el tiempo para explicar todo esto. 1 hora por ley. Exactamente, más o menos. Entonces aquí vamos a ver la primera. No, Nomás la aquí primera. vamos a ver rápidamente algunas de las leyes más importantes. Ahora, cuando yo le digo a la gente, ¿quieres ganar más dinero? ¿Qué crees que dice la gente? Sí. O sea, ¿quién quiere ganar más dinero? Todo el mundo levanta la mano. Entonces yo le digo, ok, de lo que tú estás ganando, ¿qué porcentaje más te gustaría ganar? ¿Sí? ¿Qué dice la gente? Normalmente dice, bueno, yo quiero ganar un 100% más de lo que estoy ganando. ¿Sí? Gente que dice, ok, si yo gano 8,000 pesos al mes, bueno, yo quisiera ganar el doble, 16,000 pesos. Hay otras personas más aventadas que dicen, no, yo quiero ganar el triple, ¿sí? Si gano 8,000 pesos, yo quiero ganar 24,000 pesos. Pero seguimos hablando de cantidades pequeñísimas, mínimas. Ahora, yo le digo, mira, les ha pasado, y yo sé que a ustedes les ha pasado, que de repente tú ganas el doble y no te alcanza. Sí. ¿Te ha sucedido? Sí. ¿Te ha sucedido que ganas el triple y no te alcanza? Y te falta más todavía, ¿no? Te falta. Sí. Pasas el mismo lapso de tiempo con una cantidad normal que con un extra. Sí. Es lo mismo, sí. Así es. Y es lo mismo. Ok. Entonces ganas el doble y no te alcanza, ganas el triple, no te alcanza, ganas 4 veces más, no te alcanza. Y le dice, bueno, o sea, pues no tengo llenadero o qué pasa aquí. Ok. ¿Por qué no nos alcanza? Porque el dinero está regido sobre algunas leyes, y explico. El libro más famoso en los negocios, en el mundo de los negocios, es un libro que se llama Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. ¿Por qué es el libro más vendido en el mundo de los negocios? Porque ese libro te explica tu potencial de riqueza. No sé si alguna vez has pensado, Alma, así como decir, bueno, como ¿cuánto dinero pudiera yo ganar? ¿Sí? Sí. Ok. El libro te explica cuál es tu potencial de riqueza. ¿Cuál es tu potencial de riqueza? Lo que tú ganas en este momento, multiplícalo por 16.75. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que tú pudieras estar ganando en los próximos 3 a 5 años 16 o 17 veces lo que estás ganando en este momento. Excelente, ¿quién lo No haría? porcentaje, o sea, no un 17%, sino 17 veces más, o sea, 1,700%.
Es un 1700%. Ok. Lo que tú ganas, multiplícalo por 16 o multiplícalo por 17. Entonces, en nuestro Ok. ejemplo, si yo tengo una persona que gana 8,000 pesos, cuando gana 16,000 no le alcanza. Cuando gana 3 veces más, 24,000 no le alcanza. ¿Por qué? Porque su potencial de riqueza, yo multiplico 8 por 16.75 y me da 134,000 pesos. Entonces, alguien que gana 8,000 pesos, le digo, oye, si tú empezaras a ganar de 8,000 pesos, brincaras a 134,000 pesos, ¿sí te alcanzaría? La gente me dice, sí. Ah, ok, ¿por qué? Porque ese es tu potencial de riqueza para toda la vida, no, para los próximos 3 a 5 años. Porque en 5 años que tú estés ganando 134,000 pesos, ¿qué tienes que hacer? Multiplícalo Multiplicar. por 16.75. Ok. ¿Cada cuándo? Cada 3 a 5 años. Ok. ¿Sí? Ok. Y ese es nuestro potencial. Entonces, lo que yo le digo a la gente es, haz ese ejercicio. Lo que tú ganas, multiplícalo por 16.75 y a partir del día de hoy, nunca le vuelvas a pedir a la vida menos que esa cantidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero no te va a alcanzar. Y segundo, porque la vida no va a apostar por ti, no te va a hacer caso. Yo le digo, algo que también tenemos que entender, cuando aprendemos del dinero, tenemos que cambiar muchos conceptos en relación a la vida, en relación a nosotros mismos, pero también en relación a Dios. ¿Sí? Ahorita vamos a ver algunos conceptos de esos. ¿Por qué? Porque definitivamente, claro que Dios tiene mucho que ver con la prosperidad y la abundancia. Sí, va de la mano de la espiritualidad Por supuesto. y estar los dos conectados, el equilibrio. Por supuesto. Muy Sí. bien. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros no conocemos nuestro potencial, yo gano en este ejemplo 8,000 pesos y luego le digo, ay Dios, ayúdame, necesito 10,000 pesos. O sea, espérate, la vida no te va a hacer caso. ¿Por qué? Porque a la vida no le interesa que ganes el doble, no le interesa que ganes el triple. A lo que le interesa a la vida es que empieces a expresar la vida de acuerdo a tu máximo potencial. ¿Sí? Todos los seres vivos, excepto el ser humano, viven y expresan su 100% todo el tiempo. Por ejemplo, un árbol. ¿Qué tan alto crece un árbol? 4 metros o 5 metros, ¿no? Todo lo que puede crecer. Más. Ok. ¿Sí? O sea, literalmente un árbol todos los días crece, Ok. crece, se expande. ¿Cuánto? Todo lo que puede crecer. Ok. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, si vemos un águila, ¿qué tan alto vuela un águila? Todo lo que puede volar. ¿Sí? Si vemos un leopardo, ¿qué tan rápido corre el leopardo? Todo lo que puede. Entonces, todos los seres humanos, todos los seres vivos, pero excepto el ser humano, todo el tiempo está expresando su máximo potencial. ¿Qué pasa con el ser humano? El ser humano no expresa su máximo potencial. ¿Por qué? Porque lo desconoce. Así de sencillo. ¿Sí? Porque cuando tú descubres, por ejemplo, más o menos cuánto ganas tú. Ya te voy a aventar. Mejor lo dejamos pendiente. Vamos a suponer que fueran, ¿qué te gusta? 20,000 pesos. ¿Sí? Entonces, 20,000 pesos, si lo multiplicaras por 16 veces, ¿sí? O sea, estás hablando arriba de los 300,000 pesos. Entonces imagínate el brinco, ¿cómo sería tu estilo de vida si pasas de 20,000 pesos a 300,000 pesos? ¿Cambiaría? Cambiaría todo. ¿Crees que Dios te quiere apoyar a que hagas ese cambio? Por supuesto que sí, porque a Dios, a la vida, lo que le interesa son personas que expresen la vida en su máximo esplendor, en su máximo potencial. A Dios no le interesa que Alma gane 300,000 pesos. O sea, porque para Dios 300,000 pesos, ¿qué es? Centavos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero a Dios no le interesa que ganes 300,000 pesos, a Dios le interesa que empieces a expresar la vida en tu máximo potencial. Ok. Y ese es el objetivo del dinero. Y digamos que ese es el secreto. Primero, es uno de los secretos, y tan importante es que por eso Napoleón Hill es la persona más famosa. La pregunta clave es, y de hecho les doy unos minutos a la gente que reflexione y conteste, pero yo se las hago a ustedes y se las hago a las personas que nos están viendo. ¿Qué tendrías que hacer para ganar en un mes lo que actualmente estás ganando en un año? ¿Sí? ¿Se puede doblar el tiempo de trabajo? No. Porque ya trabajas 8 horas, ¿no? No puedes trabajar
17 veces más, Así es. ahí no aplicaría. Ahí no aplica. No aplica. Sí. Ajá. Y entonces, ¿qué haces? Luego llegas a esa conclusión de, oye, trabajando más, sabes que eso es imposible. O sea, yo no puedo generar 17 veces más. ¿Por qué? Porque requeriría tener 17 trabajos como el que tengo en este momento al mismo tiempo. Exactamente Eso es igual. imposible. Ajá. Sí. Ahora, nosotros vemos gente que sí lo intenta. O sea, todos conocemos gente que, por ejemplo, tiene un trabajo y no le alcanza. ¿Qué hace? Consigue otro trabajo. Y tiene 2 trabajos. Ahora, la pregunta es, ¿las personas que tienen 2 trabajos ganan más dinero? Ah, sí. Sí, ¿no? ¿Son las personas más ricas de la sociedad? No. 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 Son los más pobres. ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 trabajos, lo primero que empiezo a hacer es desgastarme físicamente, ¿sí? Y cuando yo me desgasto físicamente, mi nivel de energía va a bajar. Baja. ¿Sí? ¿Qué pasa con el dinero? El dinero tiene un nivel de energía alto. No lo experimentamos, ¿por qué? Porque siempre ganamos cantidades muy pequeñas. Pero cuando empiezas a ganar cantidades importantes, sientes, luego sientes esa energía. ¿Por qué? Porque el dinero tiene una energía alta. Pero si yo me afano en querer hacer lo mismo, nada más echándole más ganas, entonces lo que hago es me desgasto físicamente, mi nivel de energía baja y entonces Capacidad baja, también tu capacidad baja. baja tu Mental, capacidad. No, la ¿Todo? salud se deteriora y ya no puedes trabajar lo mismo. Así es. Ok. Y entonces yo ya no me encuentro el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero vibra en una frecuencia alta y yo estoy vibrando en una frecuencia baja. ¿Cuándo me voy a encontrar el dinero? En una frecuencia alta. ¿Qué? Vibran igual el amor y el dinero en una Así, frecuencia alta. precisamente. Y tienes que emparejarte esa frecuencia para poder volar o navegar en esa ley que tú dices. Así es. Ok. Así es. Muy Sí. bien. Ahora, hay otro hombre que definió las leyes que gobiernan la prosperidad y la riqueza. Y este es un autor que escribe un libro que se llama La ciencia de hacerse rico. ¿Sí? Su nombre es Wallace D. Water. Este autor empieza a escudriñar qué tiene que hacer la gente para empezar a ganar dinero. Y lo impresionante es un libro muy delgadito, ¿sí? De hecho son 97 páginas. Ok. Sí. Ok. Entonces tú compras el libro y parece casi un folletito. Pero es un libro, yo pudiera decir como difícil de entender. No es difícil de leer, pero tú lo lees y la primera vez que lo lees no entiendes nada. Captas. No lo captas, no lo registras. ¿Por qué? Porque traemos una programación totalmente diferente. Y entonces, la segunda vez que lo lees, medio dices, suena interesante. ¿Qué me dice? Todavía no lo capto. Y entonces es un libro que yo lo he leído posiblemente más de 20 veces, ¿sí? Y la última vez que yo lo leí, hasta la última vez fue cuando lo capté y dije, ya le entendí. O sea, ya le entendí y fue muy emocionante porque literalmente se te quita un velo de los ojos y lo captas y lo entiendes. Curiosamente, cuando yo termino de leer por 20ª vez o poquito más ese libro, ¿sí? Había un empresario que me decía, Carlos, prepara un taller relacionado al dinero, prepara un taller relacionado al dinero. Y yo decía, sí, pero, o sea, pronto, porque tenía conferencias, tenía otros eventos, tenía muchas Tenías actividades. cosas más importantes, Sí. entre comillas, Sí, que hablar hacer, del ¿no? dinero. Que Sí, hablar que el del dinero, ¿no? ¿sí? Sí. Y entonces digo, porque estaba ganando dinero, ¿verdad? Pero fue muy interesante porque voy a un evento, precisamente este evento con César Lozano, y este empresario me dice, ¿sabes qué, Carlos? Si tú vas a participar en el escenario con César Lozano, va a ir mucha gente, es el momento para lanzar el taller de inteligencia financiera del que veníamos Ok. hablando. Y yo, Ajá. ok, pero yo todavía no entendía qué iba La a ley. exponer, sí, Ajá. o sea, sobre qué, Sí. o sea, sobre qué trataría, ¿no? Y fue curioso porque fue un seminario de 3 días. Y un día antes de mi participación, a mí me tocó cerrar ese evento, un día antes se presenta un expositor y empieza a hablar del libro de la ciencia de hacerse rico. Cuando yo escucho eso, porque para esto
yo ya había hecho junto con Sara el flyer, ya teníamos el flyer y ahí decía, inteligencia financiera, 3 días continuos con Carlos Contreras. Y yo decía, ¿y de qué se va a tratar? ¿Quién sabe? O sea, no sé de qué se va a tratar. Pero un día antes veo este expositor, habla precisamente de ese libro y conecto una cosa con otra y dije, ¿sabes qué? Ya. ¿De qué? Ya lo tengo, ¿sí? Y entonces, lanzamos el primer taller como a las 3 semanas de eso. Fue muy rápido, fue así como enclaustrarme y empezar a bajar toda esa información del libro y hacerlo en pasos, porque el libro no trae pasos. O sea, el autor te habla. Un solo capítulo. Sí, un solo capítulo. Bueno, viene por capítulos, pero no está así como vas a dar este paso, cuando lo domines das el siguiente, cuando lo domines. No, es así como muy profundo, es muy general, sí, un solo hilo, sí. Y ese fue como el desafío, pero fue muy bonito realmente. ¿Por qué? Porque la gente empieza a entender lo que debe de hacer, que no hace, y de hecho yo cuando capto toda esta información, lo pongo en un sistema que la gente fácilmente pueda seguir porque yo no le puedo decir a la gente, haz lo mismo que yo. O sea, durante 6 años lee ese libro periódicamente y después de 6 años le va a entender. La gente dice, no, pues yo quiero una solución. Ese fue ya. el taller, ¿cómo? Sí. Que lea 6 veces Ponte el libro. a leer. Sí. Sí, 6 años. Sí, no. No, ok. Y entonces fue muy interesante porque yo les decía, mira, cuando entiendes las leyes, cuando entiendes los pasos, te vas a dar cuenta que lo que ganabas es mucho contra lo que desconoces. O sea, le digo, si la ley se aplicara tal cual, no deberías ni siquiera ganar 12,000 pesos, deberías ganar como 3,000 pesos, porque todo lo hacemos al revés. ¿Sí? Entonces, cuando todo lo hacemos al revés, aún así, digo, la vida es maravillosa y vivimos en un mundo de tanta abundancia que aún así nos llega dinero aunque no entendamos ni lo que estamos haciendo. Pero, bueno, Sí, porque de hecho cuando nosotros hablamos de prosperidad, la prosperidad no contempla el ahorro, ¿sí? ¿Por qué ahorramos? Porque si yo gano una pequeña parte de lo que es mi capacidad, sí necesito ahorrar, sí necesito administrar. Pero cuando yo me voy conectando con mi potencial, no enseñamos ahorro. ¿Por qué? Porque el ahorro no es necesario. Porque las cantidades son exageradas, muy grandes y aparte fluye y todo el tiempo fluye. Por ejemplo, el hombre más rico de China, hoy en día, de hecho, ustedes lo pueden checar en YouTube, así le pueden, conferencia del hombre más rico de China, y sale un joven de 30 y tantos, 40 años, relativamente joven para ser el hombre más rico de China, ¿sí? Y él dice algo que a mí me llamó la atención, y es lo siguiente. Dice, cuando tú ganas tu primer $1,000,000, dice, ganar tu primer $1,000,000 es muy desgastante, es muy frustrante. ¿Por qué? Dice, porque tú tienes $1,000,000 y todo el tiempo estás pensando y tienes miedo y dices, híjole, no vaya a ser una mala inversión, no vaya a ser un mal negocio y pierda mi dinero. Dice, entonces todo el tiempo estás tenso y estás preocupado cuando tienes $1,000,000. Que obviamente la mayoría de la gente diría, ay, a mí dame el $1,000,000 y o sea, quiero saber qué hago. Sí, sí. A mí no me genera preocupación. Ajá. ¿Por qué? Por desconocimiento. Pero un hombre que ya pasó por ahí te dice, cuando tienes $1,000,000 te genera mucho estrés, mucha preocupación. ¿Por qué? Porque tienes miedo de perderlo. Todavía los miedos te dominan. Ahora dice, cuando tú tienes $10,000,000, ya no es una preocupación personal de si lo pierdes o no lo pierdes, pero tienes muchos problemas con el fisco, con Hacienda, con los contadores, con inversiones. Dice, $10,000,000 sigue siendo complicado. Cuando tienes $100,000,000, dice, ahí pues más o menos ya como que te empiezas a relajar. Pero todavía sí tienes temas de inversión, de consolidación de capitales, dice, es un poco complicado $100,000,000, que obviamente no nos lo pudiéramos imaginar nosotros. Pero dice, cuando tienes $1,000,000,000, dice, ya te relajas y te tranquilizas, y eres la persona pues, más tranquila y más feliz. Tú dices, pues sí. Pero fíjate, ¿por qué? Dice, porque cuando tú tienes $1,000,000,000, entiendes que ese dinero no te pertenece, que ese dinero le pertenece a Dios.
y tú solo eres un administrador de un dinero que no es tuyo y lo tienes que administrar para impulsar a la humanidad a cosas más grandes. Y entonces entiendes tu conexión, lo que tú decías, el dinero tiene una conexión espiritual. Ahora, ¿por qué no sentimos que el dinero no tiene una conexión espiritual? Porque en este ejemplo del $1,000,000 no es lo mismo 1,000,000 a 1,000,000,000, ¿sí? Entonces, claro, nosotros no tenemos 1,000,000, pero si yo gano 8,000, 12,000, 20,000 pesos, no experimento esa conexión. Pero si empiezo a ganar 300,000, 500,000, porque empiezo a ganar de acuerdo a mi potencial, empiezo a sentir esa conexión. Ahora, lo interesante es cómo llego a esas cantidades a través de entender y conectarme con la fuente de la prosperidad y la fuente de la abundancia, y todo eso se llama Dios, o se llama vida, otros le dicen el universo. Eso es lo de menos. Entonces es lo que Robert Kiyosaki decía, lo importante, incluso Elizabeth Taylor tiene una frase muy famosa que dice, lo importante no es comprar una mansión, es en la persona que te tienes que transformar para tener el capital para comprar la mansión. Entonces el objetivo del dinero, el fin último del dinero es establecer esa conexión espiritual que definitivamente nos falta a todos. Ahora, cuando ¿Sería la primera ley? No, esa es como la es como quinta, la preparación. como la sexta ley. Okay. ¿Sí? O sea, van varias leyes ya. Sí, ya sí, en sí, el aquí, transcurso. Es que yo solo esperando la primera para sí, apuntarla. no, Ahorita voy a apuntar la primera y a ponerme a trabajar 17 veces. Son así conceptos. Mira, Ok. la primera ley. La primera ley es lo siguiente, y es entender que tu pensamiento es el único poder capaz de generar dinero. Esa es la primera ley, ¿sí? ¿Qué significa eso en otras palabras? Es más importante lo que piensas que lo que haces, ¿sí? ¿Dónde está todo nuestro enfoque? En hacer, pero no sabemos pensar correctamente, pensar para hacer. Cuando yo empiezo a alinearme con pensar como se debe de pensar, entonces entiendo que hay algo más importante que el hacer. Nosotros siempre le damos más prioridad al hacer que al pensar. Y entonces después vemos, por ejemplo, la gente, entre más le falta el dinero, se pone a hacer más cosas. Y luego tenemos el clásico ejemplo del 1000 usos. O sea, hace una cosa, hace otra, esperando que algo le vaya a generar dinero. Y así no es como funciona. Que algo le pegue, ¿sí? Y no, o sea, no le pega. ¿Por qué? Porque está conectado con ¿qué? Con la carencia. Y sobre todo el desgaste, lo que estamos hablando. Si haces muchas cosas, aparte de que no te está generando lo que quieres, tienes ese desgaste. Claro, sí. ¿Sería planear? ¿O estoy? Tampoco es planear. Tampoco es planear. Tampoco es planear. Sí. Okay. Porque mira, por ejemplo, tú acabas de tocar un punto importante, Chava. Yo le digo a la gente, lo peor que puedes hacer en la vida es planear. No, la me vida digas no eso. se planea, o sea. Todos los días me están regañando por eso. Es que se maneja Por con los la planes. planeación. Están haciendo planes. No. O sea, ¿por qué no se planea la vida? Te voy a decir por qué. Cuando yo hago un plan de acuerdo a qué? De acuerdo a lo que yo conozco, de acuerdo a mis posibilidades, de acuerdo a la gente que yo conozco y de acuerdo a lo que creo que me puede suceder. Entonces dices, En qué momento se presenta. o sea, ¿dónde está la magia en eso? En ningún lado. Entonces, cuando yo planeo, lo único que me estoy haciendo es condenarme a mí mismo a repetir lo que me ha pasado. O si avanzo muy pequeñito, ¿sí? Cuando yo me abro a la posibilidad de que me sucedan cosas extraordinarias, que fue el tema que vimos anteriormente, que es cómo crear magia a tu alrededor. Cuando yo me abro a la posibilidad de que me ocurran cosas extraordinarias, ¿por qué? Porque yo descubro que soy una persona extraordinaria. Entonces, ¿dónde queda la planeación? La hago a un lado y Dios dice, ok, vamos a llevarte a que ganes 16 o 17 veces lo que estás ganando, ¿sí? Okay. Pero tú no lo puedes planear. O sea, es como si yo te dijera, a ver, chava, ponme en un papel tu plan para ganar 17 veces lo que estás ganando en este momento. No, o sea, tiene que ocurrir algo externo a ti, una magia externa a ti. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Sí?
Porque luego la gente va a decir, es que suena así como raro, o sea, o Y es suena que no se muy puede, atractivo, ¿no? pero no se puede. Es decir, sí, la gente dice, no puedo porque llevo cuántos años intentando ganar más. Y lo que dice uno, quiero ganar más. No dices una cantidad, nada más, simplemente quiero ganar más. Exacto. ¿Y cuánto es más? Claro. Ganas un peso, pues ya ganaste más. Claro, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no conocemos cuál es nuestro potencial de generar Capacidad. dinero. Pero cuando yo conozco cuál es mi potencial, yo no puedo pedir menos que esa cantidad. ¿Por qué? Porque principalmente, o sea, no voy a ser escuchado, no voy a ser conectado con el flujo de la vida. Ahora, hay personas que de repente dicen, ok, Carlos Contreras, estoy escuchando y me dice que Dios me va a ayudar. ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Sí? ¿Por qué yo le pido y no me ayuda? Ok, voy a explicar por qué. Y esa es otra de las leyes. ¿Cuál es? Otra ley, No ajá. me acuerdo. Ya, como- pero Una de es las 10, ¿y cuántas? Es una de las leyes. Son 15 leyes. 15, en total. de las 15. Pero digo, están invitados al taller. De hecho, Ok. también Dice, nuestros si no, no amigos va a dar taller. que lo están viendo están invitados Sí. al taller. De hecho, mi compromiso con este empresario de aquí de Guadalajara es mínimo dar este taller una vez al mes y después ya empezarlo a llevar a otras ciudades. ¿Por qué? Porque creo que es algo que más gente tiene que conocer. Ahora, regresando al punto, ¿por qué yo le pido a Dios y Dios no me concede? Ok, porque pasa algo que lo explica en este libro de la ciencia de hacerse rico, dice que tú tienes que alinearte con el propósito de Dios. Hay otro autor que es Deepak Chopra, y Deepak Chopra tiene un libro del que hablábamos en la entrevista pasada, que es Sincrodestino. Y Deepak Chopra dice que tú tienes que sincronizarte con los planes de Dios. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Dios tiene un plan y yo tengo otro plan. Haz de cuenta que el plan de Dios corre por allá y yo quiero correr por acá. Entonces le digo, Dios, cambia tus planes para que hagas realidad los míos. La pregunta es, ¿Dios va a hacer eso? No. Absolutamente no. O sea, Dios no va a dejar, Dios ya tiene un plan trazado, Él sí puede hacer planes, ¿sí? Dios ya tiene un plan trazado, Dios tiene un propósito trazado y dice, ok, la vida corre por aquí, pero tú estás allá y quieres que todo el cauce de la vida se vaya para... No, espérame, eso no va a suceder. Es imposible. No va a ser una excepción por ti. Son leyes. Entonces tú dices, ok, ¿por qué no me hace caso? Porque no estás conectado con el plan de Dios. Dios tiene sus planes y no va a desviar sus planes porque yo acá tercamente quiero que haga lo que yo quiero. Soberana voluntad. Exactamente, Ajá, ok. ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Como no entendemos, en la religión decimos, es que tienes que sumarte a los planes de Dios. La pregunta es, ¿Cómo es eso? ¿y cómo es esa? ¿Cómo yo conozco ¿Cómo le los hago? planes de Ajá. Dios? Que de hecho, Albert Einstein, una de sus frases más famosas, él decía, yo solo quiero conocer cómo piensa Dios y lo demás son detalles. ¿Sí? O sea, estamos hablando de la... Encarrilando. Sí. Él entendía, es decir, yo solo quiero conocer cómo piensa Dios. ¿Para qué? Para conectarme con el plan de Dios, con el propósito de Dios. Ahora, ¿cómo me conecto con el propósito de Dios? ¿Sí? ¿Se puede conectar uno por accidente? No. No. O sea, No, que no, digas, no. híjole, me tocó la suerte, me gané la lotería, No, ya no, me conecté no, con Dios. no. Así no. Para que Dios me apoye, Ajá. yo tengo que estar conectado con el propósito de Dios. Ok. Para yo conectarme con el propósito de Dios, la forma de hacerlo es conocer cuál es mi propósito de vida, por qué yo vine a este mundo, qué es lo que me toca hacer aquí, cuál es mi propósito, y cuando yo descubro cuál es mi propósito, por qué vine a este mundo, en ese momento me conecto con el propósito de Dios. Yo tengo que descubrir mi propósito, Dios ya conoce su propósito y se conecta. Entonces, ¿cómo descubres tu propósito? Hay preguntas Está la muy pregunta. sencillas. Por ejemplo, ¿qué es aquello que más te apasiona hacer en la vida? ¿Qué es aquello que lo harías aunque no te pagaran? ¿Qué es aquello que te llena de energía, que te llena de entusiasmo? ¿Qué es aquello que tú utilizas tus habilidades naturales? Que cuando lo haces, y a todos nos pasa, cuando tú te atreves a hacer lo que más te apasiona, lo que más te entusiasma, lo que más llama tu atención, lo que te llena de energía, inmediatamente dices, esto es lo mío.
pues ahí estás conectado. ¿Qué tienes que hacer? Persevera ahí, ¿por qué? Porque entonces te vas a ir con el flujo de la vida y van a suceder cosas muy, muy rápidas. La pregunta es, ¿lo hacemos? No. No. No, no, no. Por ejemplo, un estudiante, su propósito, ¿cuál sería? Si está en una carrera de administración, de derecho, Ajá. bueno, ¿cuál sería el propósito de él? Él tiene que descubrirlo, si es su carrera y qué le va a dejar esa carrera. Ese Así es es, su propósito. así es, sí. O sea, él tiene que descubrir, tú lo acabas de decir, primero, yo estudié, te doy mi ejemplo, yo estudié ingeniería industrial, ¿sí? ¿Por qué yo estudié ingeniería industrial? Porque la palabra ingeniería industrial, y estamos hablando de una carrera hace muchos años, ¿sí? No me acuerdo ya ni cuántos años. Ayer. Era rara la carrera de ingeniería industrial. Incluso era tan rara que la UDG, el que quisiera entrar a ingeniería industrial, tenía pase automático porque no había muchos alumnos. Entonces, ¿yo por qué escogí ingeniería industrial? Porque a mí el tema me dijo, como que se me hace que si hago eso voy a ganar mucho dinero, ¿sí? ¿Qué quería yo estudiar? Yo quería estudiar psicología, entender el comportamiento humano, o sea, todo esto que yo hago. ¿Por qué no estudio psicología? Porque a mí la gente que me rodeaba me decía, es que si eres psicólogo te vas a morir de hambre. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuántas personas o estudiantes están en ese caso? Exactamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo, gracias a Dios, o sea, termino como conferencista, termino haciendo talleres, termino como coach de negocio, que tiene que ver con ¿qué? Con psicología, no con ingeniería. Okay. ¿Sí? Entonces, finalmente, yo tuve que descubrir que lo que yo estudié no estaba alineado con mi propósito. Entonces, ¿qué tendría que hacer un alumno de una universidad? Claro, yo te puedo decir, mira, yo no me quejo de haber estudiado ingeniería industrial. ¿Por qué? Porque ingeniería industrial te marca sistemas. Por ejemplo, sin esa carrera de ingeniería industrial, yo difícilmente pudiera haber agarrado un libro tan complicado de entender y ponerlo en pasos sencillos, ¿sí? Okay. Eso hace un ingeniero que trabaja en sistemas. Entonces, finalmente la vida, aunque tú te equivoques, la vida aprovecha eso para llevarte y conectarte con tu propósito. Pero definitivamente, ¿cuándo empezó a llegar el dinero a mi vida? Cuando... Y lo comentamos, cuando hace 6 meses, Sara me dice, Carlos, ¿qué estás luchando por la vida? O sea, yendo a contracorriente, si lo tuyo son las conferencias, son los talleres, Entonces me conecto y entonces empieza a fluir la actividad, empieza a fluir la inspiración y empieza a fluir el dinero. Entonces eso a mí me vuelve a suceder y me vuelve a confirmar 6 meses atrás, ¿sí? Y eso es lo que la gente tiene que descubrir. Cuando tú descubres tu propósito y te animas y te atreves a hacer aquello que tú quieres hacer, te conectas con el propósito de Dios y entonces ahí sí, es impresionante. Y hay potencia más elevada. Por supuesto. Ok, muy bien. Okay. Algo que todos tenemos que entender, porque si analizáramos, somos 7,000 millones de seres humanos en este mundo. Imagínate 7,000 millones de seres humanos haciendo lo que deberían de estar haciendo en este planeta. Sería impresionante lo que estuviéramos viviendo. ¿Por qué nos va como nos va? Porque todo el mundo está haciendo otra cosa que no debería de estar haciendo. Entonces ahí no se conecta con lo que estás mencionando, con Dios, ¿verdad? Así es, sí. Entonces, tus energías, ¿cómo van canalizadas? Cuando tú haces tu propósito de vida, obviamente la magia aparece. Sabes a dónde vas a caminar y cómo encauzar todas las energías que estás tirando por un lado, por otro lado y no haciendo lo que realmente es tu propósito de vida. Claro. Lo primero es conectarte con tu propósito. Ok. ¿Sí? Mientras no estés conectado con tu propósito, puedes echarle ganas, puedes hacer jornadas extra, puedes matarte haciendo eso y no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque, repito, el cauce de la vida va por aquí y tú estás allá. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede una vez? Porque luego hay gente que dice, bueno, yo ya estoy haciendo lo que debería de estar haciendo, ¿por qué no me va bien? Ok. Hay un autor que dice lo siguiente. Este autor se llama Tom Robbins. Tom Robbins dice, cuando tú descubres tu propósito, cuando tú descubres ese propósito, esa pasión, aquello que más te gusta, dice, llévalo al límite, llévalo a donde ningún otro ser humano lo ha llevado jamás. Elévalo.
Y entonces vas a encontrar magia en eso que estás haciendo. Por ejemplo, en mi caso, yo digo, ok, yo ya entendí que yo nací para dar talleres, que yo nací para dar conferencias. ¿Qué es lo que me corresponde? No nada más yo debo de conocerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque conferencistas mediocres hay muchísimos, ¿sí? Porque conferencistas pobres hay muchísimos. Entonces, dice este autor que yo ya descubrí que tengo que ser conferencista. Ahora, esa actividad debo de llevarla, esa profesión debo de llevarla al límite. ¿Qué significa eso? Llevar las conferencias a donde ningún otro ser humano antes de mí las ha llevado jamás. ¿Qué tengo que hacer? Sobre todo el transmitirlo, porque como mencionas, tú eres conferencista. Perdón, pero ¿cómo lo transmites? Sí, y ahí es también la conexión que tienes. ¿Verdad? Así es. Okay. Sí, nos quedamos. Exactamente. O sea, ¿por qué? Porque si tú naciste para esto, se te tiene que notar. Si esto es lo que más te apasiona, se te tiene que notar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como conferencista? Ser no nada más el mejor conferencista del mundo, sino de México, sino del mundo. O sea, y diferente. Yo tengo que ver quiénes son los mejores. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita, un Deepak Chopra, un Anthony Robbins, un Eckhart Tolle. O sea, yo tengo que todavía llevar más allá. O sea, que lo logre, que no lo logre, bueno, esa es otra cosa. Pero mi objetivo tiene que ser el mejor en el mundo. Por ego, por vanidad, no. No, y por mejorar también. De alguna manera venimos a mejorar. Por impulsar la humanidad al siguiente nivel. Pero se siguen las huellas, no, ¿verdad? Así, porque por supuesto. pero nosotros, por ejemplo, estamos siempre diciendo, bueno, es que esta persona le hace así, es que él le hace así. Tú tienes que innovar o pisas en esas huellas y dónde viene el momento de innovar, de decir, ahora viene mi huella, claro, ahora vengo yo. Claro, mira, hay un mensaje, lo que tú dices es bien interesante, Chava. Vi en Facebook, me mandaron una fotografía que decía, haz tu trabajo con tal excelencia que tus ídolos terminen convirtiéndose en tu competencia. ¿Sí? A eso iba. Es importante decir, ok, una persona dice, ok, yo soy futbolista, ok, ¿quién debe ser su modelo? Los mejores futbolistas que han pasado por este planeta, ¿sí? Y entonces dice, ok, un Maradona, Pelé, Hugo Sánchez, entonces él tiene que, o sea, ver sus ídolos. Y una vez que él alcanza sus ídolos, de ahí en adelante, él marca la pauta, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Estamos llamados a la grandeza, estamos llamados a hacerlo mejor que cualquier otro ser humano. ¿Es posible? Sí es posible, pero más que es posible, te metes en una experiencia increíble, en una experiencia emocionante. Y única. Sí, claro, claro. Y tú eres el autor intelectual y material de todo eso. De tu propio... De tu propia historia. De tu propio destino, tu historia. De tu propio destino. Así es. Y entonces eso es muy emocionante. Ahora, si tu meta es ser el mejor, vamos a decir, en tu caso tú dices, ok, yo también quiero ser conferencista, o yo quiero ser locutor, o yo quiero ser... La actividad que tú escojas, aquello que te apasiona, si tú lo llevas al límite, si tú lo llevas a decir, sabes que yo voy a ser el mejor en el mundo, repito, no por ego, no por vanidad. ¿Por qué? Porque si tú volteas y le dices a Dios, hazme el mejor del mundo, por ego, no, pues no. Claro que estás no. allá. Ajá. Y el plan de Dios está acá. Okay. Aunque estés en la actividad que deberías de estar haciendo, no es por ego, Dios te va a abandonar, ¿sí? Es simplemente por el deseo de ¿qué? De impulsar la humanidad al siguiente nivel. ¿Quién lo hizo? Un Steve Jobs, ¿sí? ¿Quién lo hizo? Un Bill Gates. Mark Zuckerberg. O sea, ¿ellos qué están haciendo? O sea, están impulsando la humanidad al siguiente nivel. Entonces, si tú tienes esa visión, ¿el dinero va a ser problema en tu vida? No, nada. ¿Te va a hacer falta dinero? No. Entonces, no es cuestión de dinero, es qué estás haciendo con tu vida y si estás conectado a ese propósito de Dios. Esa vibración. Es bien interesante todo lo que hablamos, nos alcanzaría tiempo, yo creo que unos cuantos, 17 programas 17 que programas como este. allá con nosotros a Web Evolution, como manera de sintetizar, vamos, de dejarnos tarea, de hacer el final. ¿Qué nos dejarías? ¿Qué nos dirías a todos? ¿Cómo empezar? Claro, sí.
¿Qué te recomendaría yo? Número uno, y lo comentamos en el tema pasado, el éxito se compone de 4 elementos. Número uno, ser quien quieres ser. Para yo poder ser quien realmente quiero ser, necesito conocer mi propósito. ¿A qué vine este mundo? ¿Qué es lo que yo le quiero dejar a la humanidad? ¿Por qué yo quiero ser reconocido? Y olvidémonos del dinero, ¿sí? Entonces, ser quien yo quiero ser. El segundo elemento del éxito es hacer lo que quiero hacer, ¿sí? Y nuevamente, si te fijas, va relacionado con el propósito. Y una vez que yo descubro quién quiero ser, qué quiero hacer, no debo de tenerle miedo. Los recursos van a venir, me conecto con el propósito de Dios y entender que ese Dios que me había ignorado, que no me había hecho caso, que no me había entendido, no por Dios, porque yo andaba allá y Dios corre por acá. Lo primero es descubrir que Dios se va a ocupar de ti y Dios te va a llevar a cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque estás dentro de sus planes. Y entonces no solo te va a llegar la prosperidad, te va a llevar la abundancia, te va a llegar una energía indescriptible, una pasión indescriptible, vas a conocer gente maravillosa, vas a ir a lugares, a escenarios que nunca te imaginaste, y entonces empieza a planear de acuerdo a los recursos de Dios. Y eso se llama vivir en la expectativa, vivir en la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? No sé qué va a pasar, pero va a ser muy, muy emocionante. Y mágico. Así es. Muy bien. Hombre, pues yo creo que falta tema todavía. Nos deja con la intriga. Sí. Pero ya con sale el empiezo, ¿no? Está el inicio. secreto. Lo sintetizamos, yo lo deduzco como lo siguiente. Voy por mi propósito de vida, lo potencializo y de ahí empiezo a marcar mi huella. Lo que yo tengo para salir adelante, ahí lo empiezo a marcar. Y de ahí empieza la magia. Y como escuché en un libro, leí en un libro, a Dios le gusta viajar en primera clase. Así es. Así, entonces, por ahí vamos. Empezamos con el propósito, lo potencializamos y marcamos huella. Ponemos algo de nuestra cosecha y lo hacemos grande. Claro, claro, Pensar así es. en grande. Así es, sí. Sobre todo no olvidarnos de Dios, lo que mencionaste. Si viaja en primera clase, que diario, No, ahorita diario Dios te está olvidando. lo tengas presente. Porque no tenemos potencializado todavía nuestro propósito de vida, ¿no? O sea, dice Dios, aguántate poquito, espérame, estoy ocupado acá con los que tienen ya su camino de vida hecho, ¿no? Y de repente te echa la mano, bueno, ahí te van unos 10 pesos, algo así. Sí, así es. Por ahí. Sí, ¿Sí? sí, así para que vayas más o menos. O sea, sigo creyendo en ti, sigo creyendo que en algún momento vas a entender para qué viniste a este Y mundo hacerlo. y te vas a atrever. Y sí, puede ser, o sea, te va así como sosteniendo, pero no hay un compromiso real. No das el salto cuántico. No das ese salto. Exactamente, eso Sí. es lo que falta, el salto cuántico. Claro. Y es a lo que vamos. Sí, sí. Ok. Sí, y entonces digo, invitar a las personas que nos están viendo por ahí, tenemos unos flyers. Este sábado Muy bien. voy a dar una conferencia que es cómo atraer al amor de tu vida, que es, decíamos, que es el tercer punto del éxito, es primero, ser la persona que quieres ser. Segundo, es hacer lo que quieres hacer. Y tercero, muy, muy importante, es estar con la persona que quieres estar. Ok. Y para eso es la relación de pareja. El día de ayer estábamos hablando con un grupo de empresarios y les decía, tú no puedes triunfar en la vida si tienes una pareja que todo el tiempo te está criticando, te está juzgando, no te apoya, no te entiende. Entonces, los invito este sábado. Ya faltan 2 días Ya, ahí a estaremos. esta conferencia. Sí, están cordialmente ¿A qué invitados. horas Van a es? ser mis invitados de lujo. Gracias. Empezamos a las 9:15 el registro para empezar la conferencia. A las 9:30 es una conferencia de 3 horas donde vamos a explicar y seguir hablando de estas leyes, pero ahora de cómo hacer para atraer el amor a tu vida. Entonces, Ok. están ¿En dónde invitados va a a ser? esta conferencia ¿En en dónde? el Hotel Casino Plaza. Está en el centro de la estación del tren ligero de la estación Juárez a 1 cuadra y media. Es ¿Sí? qué López céntrico. Cotilla, no, es Pedro Moreno. Es Pedro Moreno. Ajá. Sí, sí, Del sí, Oxxo sí. a 40 pasos. A 40 por el lado pasos, de sí, enfrente. claro. Ahí está, Sí, ok. ahí está el Hotel Casino Plaza. ¿Sí? Ok. Entonces, los invito a eso. Y el sábado 9 de diciembre vamos a tener el taller precisamente de inteligencia financiera. Es sábado, domingo y lunes. Y ahí vamos a hablar ahora sí
con Ahí total vamos a estar. libertad de tiempo, extendernos y que quede muy muy claro que hagan los ejercicios, porque definitivamente la prosperidad y la abundancia es algo que tenemos que vivir, es una experiencia Hombre, única. estamos aquí en el mundo, hay que hacerlo lo mejor posible, ¿no? Así es. Muy bien, pues el sábado 9, este sábado que viene ya, pasado mañana es día 2 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, ahí en el Hotel Casino Plaza, ubicado en Pedro Moreno a Media cuadra de cuadrita Federalismo. de Federalismo. Ahí está el hotel. Así es. Muy bien, pues ahí nos vemos. Teléfonos. ¿Algún teléfono donde redes se sociales? localice? Sí, mi ¿Dónde teléfono para quienes me quieran contactar para informes o también para coaching 1 a 1, también trabajo esa O parte. para invitarte a comer. Y, para lo sí, que sí, sea. claro, invitarme a comer un café de viaje. Ok, Mi celular 33 14 11 81 25. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos Contreras, por Chao. estar con Un nosotros placer, aquí en como Web siempre. Evolution. Hoy transmitiendo desde TV Morfosis, organizado por el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, aquí en plena Expo Guadalajara, en plena Feria Internacional del Libro, pues aquí continuamos. Claro. Y bueno, pues recuérdenlo, hay que contactar a Carlos Contreras, ya dio su teléfono, chequenlo, si no lo apuntaron, regresen a la grabación grabadora. y ahí véanlo, ¿sale? Sí, Estuvimos claro. hoy a través de Web Evolution Media, Lalo de Dios en controles, por allá Gracias, Alex López. Gracias. Sí, Alex López también en el staff hoy de Web Evolution. Nos vemos. Muchas gracias al Noemí García. Al contrario, Búho. Y también invitar a la gente que le dé like antes A de darle like. retirarnos, ¿no? Ok. Que le den like y que nos sigan. Nos gustaría que compartieran sus Muy bien. comentarios. Y hay que dar ese salto cuántico. Hay que ser felices en esta vida. Es que el supuesto. propósito de vida Es el propósito. sacarlo. Muy bien. Esto fue con alma Búho. y Corazón. Nos vemos. Alma Noemí García, Chava Núñez Castillo, te das gracias a través de Web Evolution Media. Nos vamos. Hasta el ratito. Continuamos. Seguimos. Adiós.